están ustedes? Un gusto saludarles a esta hora para una nueva edición de Palabra de Iquiqueño. Y tenemos sentado a mi lado, que no es iquiqueño igual que yo, pero eligió esta ciudad para vivir. Si no me equivoco, Pedro Oróstica Codoseo, profesor, egresado de Sociología, y recién conversamos, y bueno, ¿y por qué no terminaste tus estudios de Sociología? Pedro, ¿cómo estás? Hola. Buen día, Adolfo. Buen día a todos los... buenas tardes, buenas noches, según la hora que salga el programa. Correcto. Bueno, correcto. Pero lo estamos grabando en la mañana. Sí, ¿no? Exacto. Muy bien. Para mí un honor, un gusto estar acá en los estudios del Longino para conversar sobre lo que tú consideres. ¿Por qué no terminaste de estudiar Sociología? Si tú tienes todo para eso. Claro. Es que eran otros tiempos. Yo egresé el año 1977. Entonces, año complicado. Entonces egresé, me fui y no volví. Y como yo tenía un título de profesor, a la postre, después de los años, me sirvió para trabajar como profesional. Estudiaste en la Universidad del Norte de Antofagasta, actual Universidad Católica del Norte. Así es. Es decir, tenemos que habernos visto en algún minuto por ahí, ¿o no? ¿Cómo? Tenemos que habernos visto alguna vez en la universidad. Probablemente. Yo me fui de la universidad, salí a trabajar ya a fin del 71. Mira, cuando yo llegué, me fui a la pensión donde vivía Claudio Salas. Tu compañero de curso, claro. Falleció Claudio Salas hace rato, hace un par de años. Mira, Claudio Salas entonces era compañero tuyo y ustedes ya estaban saliendo. Egresando. Estaban egresando, estaban haciendo su título y yo estaba llegando. O sea, tú eres mechón. Como se le decía a los estudiantes que recién llegaban. Así Pero es. con Pedro nos conocemos más de 20 años. Los años que trabajamos en el municipio de Iquique, junto al exalcalde Jorge Soria Quiroga. Casi 30 años, Adolfo. Ya. Y yo te quería comentar justamente, tú estuviste en una oportunidad trabajando conmigo en la Dirección de Relaciones Públicas. Así es, cuando estaba la municipalidad en Vivar 550. Claro, pero después volviste a hacerlo conmigo cuando estábamos en el edificio nuevo. Ah, sí. Sí. El que está hoy día aquí en Serrano abajo al llegar al mar. Y ahí nos decidimos a hacer una tarea que tú fuiste fundamental. Buscar toda la información que hubiese de Jorge Soria Quiroga desde que entró a la política hasta el día de hoy. Claro. ¿Cómo fue ese trabajo? Mira, harto ambicioso es decir toda la información, porque el hombre es muy pródigo. Incursionó en deporte, en salud, en política, en corredores bioceánicos, en integración, en democracia. Entonces, y sobre todo en paradiplomacia, Adolfo. Lo que sí, en esa ocasión, yo me acuerdo que estuvimos como 5 o 6 meses revisando los 10 años de los diarios Tarapacá, desde el año 1963 al 1973. Entonces, en ese tiempo, era muy interesante, es muy interesante la prensa de aquella época porque no hacía distingos políticos. Los discursos que entregaba Jorge Soria aparecían completos en el diario. Por lo tanto, entonces, esa es una fuente maravillosa para los que nos gusta un poco la historia, Rodolfo. Mira, yo tengo un colega que hacemos un programa que se llama Válvula de Escape, y tú lo conoces, sí, Alfredo Cardelli. Alfredo. Y ayer tuvimos un pequeño punch, por decirlo de nada, pues, no de una pelea, porque él dijo que, y por eso te lo pregunto a ti, que Jorge Soria viajó y no logró ningún resultado de sus viajes. Bueno, ¿qué me puedes decir tú sobre ese punto, por ejemplo? Mira, las emociones humanas da para todo, Adolfo. Y no solamente lo dice Alfredo, hay mucha gente que lo dice, pero no están haciendo un reconocimiento sincero ni un análisis científico de lo que ha sido el trayecto político de Jorge Soria Quiroga. Más allá de que alguien esté o no de acuerdo con sus planteamientos políticos, con su personalidad, yo creo que hay que reconocer porque los hechos están a la vista. Tú has escrito muchos artículos, incluso en este diario, del diario Longino, no en este canal, en este diario del cual forma parte este canal de televisión. Has escrito muchos artículos que hablan de corredor bioceánico. ¿Cuándo comienza a usarse ese término y cuándo se valora realmente? Correcto. Mira, pasa que Jorge Soria comenzó como alcalde el año 1963. No, perdón, como regidor el año 1963. Al año siguiente, el año 1964, hay elecciones de alcalde porque el señor Astorga
se postula a diputado, por lo tanto, el Consejo debe elegir un nuevo alcalde y es electo Jorge Soria el año 1964. A partir de ahí, él, por esas circunstancias de su vida, es invitado a Estados Unidos, a Louisville, a un encuentro de alcaldes. Eso, como tú sabes, él andaba por todos lados y traía novedades para implementar en Iquique. Por lo tanto, se va a Estados Unidos, está allá y además le dan una pasantía de un mes más. Y cuando vuelve a Iquique, él traía ya la idea de cómo los norteamericanos tenían el control de los dos océanos, por el lado de New York, Atlántico, y por el lado acá de San Francisco, el Pacífico. Y eso lo aplica a la realidad sudamericana. Y empieza en esa década, en la década del 60, a gestionar acciones paradiplomáticas para que esto comience a funcionar. Y en ese sentido, como el año 1968, va a Santiago y conversa con el presidente de la época, Eduardo Frei Montalva, y le plantea la necesidad de retomar la construcción del camino Iquique-Oruro. El presidente le dice, mira, eso te doy luz verde, pero este no es un asunto exclusivo de Chile, es un asunto también que tiene que ver con Bolivia. ¿Qué le dijeron a Jorge Soria? Empieza a gestionar con autoridades locales y nacionales bolivianas para empezar a gestionar una petición que venía casi 100 años atrás, de conectar Iquique con Bolivia. En ese sentido es muy claro el año 70 cuando en Oruro tiene reunión con el presidente Obando Candia, con la finalidad de que ambos países, a través de sus respectivos gobiernos, empezaran a trabajar la construcción de esta ruta que es pero fundamental para Tarapacá. Date cuenta, Adolfo, que ya ahí esa es una gestión paradiplomática. ¿Por qué? Porque en ningún lado del mundo un alcalde, y menos de una comuna chiquitita que estaba en un desmedro económico fantástico, extraordinario, sale de su posición, de su municipio, para hacer estas acciones internacionales. Te detengo un minuto ahí, porque en ese momento no había zona franca. No. Y hoy día esa ruta de Iquique a Oruro es vital para el desarrollo de la zona franca, porque el país que más compra en nuestra SOFRI es Bolivia. Más del 60% de lo que exporta la zona franca se va a Bolivia a través del camino de Iquique a Oruro. Y Soria fue fundamental, por lo que yo deduzco, por lo que tú me estás señalando. Es que es evidente. Es evidente. ¿Por qué? Porque si bien desde Iquique hubieron instancias en los años 30, por ejemplo, había un comité pro construcción carretera Iquique-Oruro. Sin embargo, las peticiones a los presidentes de Santiago siempre quedaron en nada, a pesar que los presidentes de Santiago decían, no te preocupes, te estoy mandando mi equipo de ingenieros para que hagan las mediciones. No ha cambiado mucho. Nunca. No ha cambiado mucho. Siempre nos miran así de reojo desde la capital, ¿no? Sí, yo creo que es como el patito feo, Adolfo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, cuando surja una instancia realmente que le entregue proyección a Iquique, Iquique se va a ir muy arriba porque tiene todas las condiciones. Tiene riquezas naturales, tiene una zona franca, tiene una conectividad que no tiene ninguna otra región en Chile. Sin embargo, ha sido bypaseada. Y es culpa nuestra. Aquí nuestras autoridades, nosotros mismos, no somos capaces de plantearnos como corresponde. ¿Por qué? Porque vivimos en la región. Fíjate que yo llego a trabajar con Jorge Soria a fines del año 93. Él ya hablaba de corredores bioceánicos. Incluso yo tuve la oportunidad de recibirlo en Santiago cuando yo trabajaba en el diario Fortín. Llega con don Ernesto Ló, un sociólogo flaquito, con mucho pelo, que lo acompañaba y llevaba bajo su brazo un pliego gigante de ese papel blanco y había un mapa dibujado a mano, un mapa de Sudamérica.
donde aparecía una rayita de océano a océano. Correcto. El 93, cuando yo llego, ya Soria habla de los corredores bioceánicos. Pero en una universidad de acá, de esta ciudad de Iquique, una universidad que nace en Iquique, académicos importantes, casi colegas tuyos, sociólogos, ¿ah? Se ríen, hacen mofa. Desconocían. Y no solo eso, sino que escriben en los diarios locales de aquella época, tirándole una serie de improperios, no de garabatos, pero Claro. señalando poco menos que con razón le decían loco al señor Soria. Y esto cambia. ¿Por qué? Totalmente. Es que ahí está el punto. Jorge Soria es un hombre práctico. Hoy día lo que él realizó se estudia en las universidades. Entonces, uno quizás tiene un orgullo intelectual muy grande, que no es capaz, no tiene la nobleza de reconocer lo que hace la otra instancia. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tenemos que hacer es reconocer que lo que se hace es en beneficio de la región. Pero siempre yo digo, Adolfo, aquí es como, en el ámbito político, es como una lavadora, centrífuga, tira para afuera. No trabajamos unidos, cada uno con su línea política, y eso al final ha hecho o ha permitido de que Santiago reine de una manera extraordinaria con Iquique. Nosotros no somos capaces de solicitar con fuerza, como lo hacía Jorge Soria. Es que ese es el punto ahí, su personalidad también. Y mira, yendo a la pregunta que tú decías, ¿cuándo comienza a hablarse de corredores? En la década del 60 entonces ocurrió eso, en el año 73 hay un cambio de gobierno en Chile, asumen los militares, se vuelve el 93 y ahí el municipio, te acordarás tú, durante la década del 90 realiza 6 encuentros de alcaldes. El primero de ellos fue el año 1993. ¿El alcalde de Chile nomás? No, sudamericano. Ya. Vinieron peruanos, bolivianos, uruguayos, brasileños, gente de Chile. ¿Te das cuenta? Y ahí... Paraguayos también. Exacto. Y ahí hay un acta, eso es para la gente que dice que no se hace nada. Están las actas donde se delinean ya lo que son los corredores bioceánicos. Dicho y hecho. Ahí está. Corredores bioceánicos. El corredor norte y el corredor sur. El corredor norte parte en Iquique y termina en Santos. Brasil. Correcto. Entonces hace Iquique, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Corumbá, Tres Lagunas, Bauru, Santos, y llega al Atlántico. Hoy día esto está pavimentado completo. Eso se terminó en el gobierno de la señora Bachelet y lo inauguró Evo Morales, y vino también el actual presidente de Brasil, el señor Lula da Silva. Lula. ¿Cachai? Entonces, eso fue estipulado el año 1993. Y el año, solamente el 2010 más o menos quedó listo, a pesar que se venía pidiendo, pero por décadas y décadas. Ese es el corredor norte, establecido en esta acta. Estaba también el corredor sur, que partía de Iquique, llegaba a Tocopilla, Calama, San Pedro de Atacama, cruzaba Paso de Jama, llegaba a Jujuy, Salta, en Argentina, y ahí a Santo Tomé, que es la frontera entre Argentina y Brasil, y entra a Brasil, a San Borja, hasta llegar al Atlántico. Eso fue delineado. Y más aún, mira lo que te voy a decir. Habían alternativas. En vez de seguir recto hacia el Atlántico, podían subir por Argentina, entrar a Paraguay, y de ahí entrar a Campo Grande y llegar a Paranaguá. Es decir, se delineó lo que hoy es el corredor de Capricornio. Entonces es imposible que alguien diga que no se ha hecho. Pues. Y fíjate que ocurren cosas extraordinarias, porque yo también fui parte de esa historia. Y bueno, me recordé que estuvimos en esa parte. Santo Tomé es el lado argentino, sí,
que estamos hablando del río Paraná-Paraguay. ¿Ya? Y Sao Borja es la otro lado del río. Y no había puente. Se Exacto. cruzaban un transbordador. Hoy día, me recuerdo que esa vez, cuando estuvimos con Jorge Soler, dijo, pero aquí hay que construir un puente. Dice. Claro. Y estaba con las autoridades argentinas. Sí, Jorge, y estamos en conversaciones. No, si aquí las conversaciones no sirven, son las acciones. Y cuando cruzamos en el transbordador a Sao Borja, que es el lado brasileño, lo primero que hace, reunámonos con el alcalde de acá. Sí. Y le plantea lo mismo. Ustedes, el de Santo Tomé y el de Sao Borja, ustedes son los que tienen que pelear por el puente y nadie se lo va a hacer si ustedes no pelean. Bueno, hoy hay un puente. Sí, pues. Ese fue el objetivo, Adolfo, de estos encuentros de alcalde. Vinieron, el primer encuentro, el 29 y 30 de julio de 1993, reunió más de 600 autoridades locales y regionales de estos 7 países, porque se invitaron a los 7 países de lo que ahora se llama el Cono Central Sudamericano. Estaba incluido Perú. Ahora no ponemos a Perú porque Perú se arrancó y nos le está quitando los huevos al águila con sus puertos. Bueno, inteligente. No hay nada que decir, pues si aquí el que es creativo, el que se esfuerza, avanza. Pues. No hay que ser aquí chaquetero. Bueno, entonces, eso es lo que ocurrió, Adolfo. Pero hay un corredor más. O me equivoco yo. Central, correcto, el central, pues. ¿Qué es el que está hoy día? El año 1995, en el segundo o tercer encuentro, se delinea lo que se llama el corredor central. Porque tengamos claro que tenemos el corredor norte, de Iquique a Santos, el corredor sur, de Iquique a Porto Alegre, por allá, pero ahora también se delinea el corredor central que parte de Iquique, llega a Inés de Coyahuasi, avanza a Uyuni, a Tarija, a Tupiza, a Villamonte y entra a Paraguay. Eso es lo que te iba a decir. Ya. También cuando cruzábamos de Paraguay a Brasil, en un lado estaba Puerto Peralta, paraguayo, y al frente de la otra ribera estaba Puerto Murtiño. También había que cruzar en barcaza. Y ahí también insistió Jorge Soria en la necesidad de un puente que hoy día recién está terminando. ¿Por qué? Porque los paraguayos construyeron 500 kilómetros de carretera para anexarse a lo que se llama el corredor bioceánico de Capricornio. Pero ellos en su momento tenían a Iquique como llegada. Incluso en esos tiempos los paraguayos hablaron con las autoridades bolivianas y Bolivia en ese tiempo, hubo un tiempo en que estaba de acuerdo, pero después Evo Morales entró en el problema con Santiago y con Chile en general a propósito del problema del mar y empezó a boicotear a Iquique y Arica. Entonces Bolivia no permitió jamás desde el momento que los brasileños y paraguayos pasaran por su territorio en dirección a Iquique. Y esta ruta es recta. Esta ruta no tiene problemas de picos cordilleranos. No hay cordillera, porque tú llegas a Inés de Coyahuasi a 4.000. Siempre subiendo, pero en plano. Claro, subiendo en plano. Entonces ahora los bolivianos están pero atentos y están solicitando al gobierno de Chile que se establezca una avanzada de aduana en Hito 60. La Cancillería chilena les dijo que sí. Esto se hizo el 2023. Hito 60, donde está la tenencia de Carabineros de Ujina, para correcto. que la gente que conoce un poco, más o menos, porque es lo único que hay ahí. Claro. Ujina, y es el que controla todo lo que es el hito 60, el hito 58, 57, son como 3 hitos que hay en ese paso fronterizo que nos une, fíjate, a una situación turística muy importante, que es el Salar de Uyuni. Claro, correcto. Es una situación, digamos, un centro turístico de nivel mundial. Así es. Vienen miles y miles de europeos norteamericanos al Salar, pero ellos van directo a San Pedro de Atacama, porque acá
algo ha pasado que no hemos sido capaces de que esos turistas crucen hacia Iquique. Ahí hay una veta gigante que no sé por qué está entrampada. Es pero que está lo entrampada. mismo que tú dices, que no hay ahí, no hay un sistema aduanero, no hay un reconocimiento de la unión de Chile con Bolivia por ese hito. Sí, po. Y se ha pedido mucho, se ha pedido mucho. Ahora, en Cancosa, las autoridades locales de Cancosa también están hablando con el gobierno para que hagan un paso desde Chile al Salar. No sé en qué va esa situación. Pero lo que importa acá es que la gente que vive en Tarapacá comprenda estas situaciones. Porque siempre queda en manos de las instancias políticas y ellos como que no están en el tema, incluso casi lo niegan. Tomando en cuenta lo que tú dices de la gente, si bajamos toda esta información y la ponemos a nivel de cada uno de los que vivimos acá, ¿en qué nos va a favorecer a los que vivimos en Iquique, en los que vivimos en Hospicio, los que viven en Pozo Almonte, Guara? ¿En qué va a favorecer a esa gente la apertura de un corredor bioceánico? Según tu juicio. Bueno, es que ya hay dos que están operativos. El corredor norte que va de Iquique a Santo y que va por Bolivia, y el otro que se le ha dado toda la importancia, que es el de Capricornio, y que a Iquique también lo tienen como terminal portuaria, ¿cierto? Es donde los brasileños salen de Campo Grande, pasan por Paraguay, van a atravesar el puente que hablamos, el puente entre Peralta y Puerto Murtiño, y ellos entran a Argentina y bajan hasta... ¿San Pedro, hasta Calama? No, o Yagüe. Por el lado de Argentina bajan hasta Jujuy y Salta. Ya. Y de ahí cruzan la cordillera a través del Paso de Jama. Y ahí recién pueden llegar a Antofagasta, a Mejillones y a Iquique. ¿Te das cuenta? Es una vuelta gigante, tremenda, casi inútil. Pero eso es muy gastadora. Pero eso lo hacen hoy día todos los camiones, y yo los veo a diario, porque yo vivo en La Tirana y subo y bajo y veo el tránsito. Cientos de camiones cargados de vehículos. Así es. ¿Por qué? Porque y se van por el Paso de Jama. Sí, pues. Y esos van a Paraguay. Claro, porque no está abierto acá, pues Bolivia no ha dejado que crucen su territorio. O sea, hay un costo ahí en combustible, en máquinas, altísimo. Habría un ahorro gigante, pero esto, acuérdate que está en una mesa geopolítica productiva de intereses económicos muy grandes, y ahí es donde choca toda la proyección que puede tener Tarapacá. Ya, pero ¿en qué va a ganar el ciudadano a pie? ¿En qué? ¿Qué va a ganar? Pero, o, mira, digamos, no digo que en plata, sino que en mejoría de su economía, de su trabajo. En la medida en que la afluencia, tanto económica, comercial, cultural, llega a una localidad, siempre eso va a dinamizar toda la vida de ese ámbito regional. Por eso yo propongo que se hagan rutas turísticas fronterizas. ¿Por qué? Porque se puede. Pero de momento habría que ir a Uyuni, por ejemplo, pero hay que ir por Antofagasta. Entonces, en la medida en que abramos un paso, en que el gobierno de Chile ya definitivamente instale una avanzada aduanera en hito 60, el movimiento se va a ver especialmente en lo turístico. Fíjate, mira, importante lo que estás diciendo, porque ese hito 60 o la unión de nuestra región con Oruro, a través de ese paso donde está la tenencia Ujina, uno podría ir por el día a conocer el Salar de Uyuni. Sí, pues, ir por el día y volver. es muy cerquita. Porque ¿cuántas horas son de viaje hasta llegar a la frontera? Bueno, son 2 horas hasta Inés de Guayaguase, de ahí tienes 2 horas más para Uyuni, pues. Ya. En 4 o 5 horas. O sea, si tú sales, por decirte, una hora a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana ya estás en el Salar de Uyuni. Claro. Estás todo el día ahí y te devuelves y a las 10 de la noche estás en tu casa. De más. Y eso se hace al revés. Los que viven en Bolivia, que quieren venir a Iquique por el día, lo pueden hacer. De hecho, hoy día lo hace la gente que viaja desde Oruro. Llega en la mañana en bus
van a la Sofre a comprar, se embarcan en la noche y ya están en Oruro en la noche. Lo que pasa es que Uyuni pertenece a Potosí, porque Oruro está acá, Sí. y él es departamento de Oruro, y Hito 60 está acá, acá, en Inés de Coyahuasi, y ahí todo ese territorio, hasta llegar a Uyuni, es de Potosí. Entonces, y Jorge Soria todo eso lo hizo. Estuvo con los alcaldes de toda Sudamérica. ¿Por qué? Porque les decían, ustedes tienen que solicitar a su gobierno central que pavimenten, que arreglen estos pequeños tramos de ruta y al final vamos a tener una sola ruta. Es lo que ha ocurrido. Y con toda esa información que tú manejas, ¿qué piensas hacer? ¿Llevártela a la tumba? ¿Guardarla? ¿Dejarla de herencia? ¿Cuál es tu idea? Porque aquí hay mucha información que no se conoce públicamente. Bueno, cada uno hace lo que puede hacer nomás, pues. Entonces, a mí lo que me interesa en este momento es que haya un reconocimiento al gestor de todo esto, al exalcalde. Mira, en el fondo, el reconocimiento para él está desde Bolivia, de Argentina, de los brasileños, de los paraguayos. Los únicos que no han tenido la nobleza somos nosotros mismos aquí en Chile. ¿Te das cuenta? Entonces, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Muy bien dicho eso. Sí. Así que, pero lo que importa es el paradigma regionalista. Aquí lo que interesa es la región, sin perjudicar a nadie, cada uno con sus talentos, cada uno con sus posibilidades de progreso, de economía, de desarrollo, crecimiento, pero normalmente, y ya te lo digo de nuevo, Iquique como que ha quedado bypaseado. Pero no piensas escribir, hacer un libro, o hacer alguna institución, algún organismo que salvaguarde toda esta información, porque en algún minuto se va a requerir. Yo creo que debería haber, Adolfo, una fundación que resguarde todo este patrimonio cultural, económico, productivo, regional. Pero yo creo que todo el mundo queda conforme con hacer lo que tiene que hacer y si ya cuesta, bueno, cada uno hace hasta donde puede. Porque entrar a pelear acá, eso yo no lo considero. Tú has escrito muchos artículos sobre el tema. ¿Dónde yo, como simple ciudadano, puedo ingresar para encontrarme con esa información? ¿Qué puedo hacer? Hoy día en Internet está todo, pero ¿cómo lo hago para...? ¿Hay alguna palabra clave para poder encontrarme con eso? Claro, yo no sé si los logaritmos permiten ver los diarios de Iquique. No sé si el Longino tiene diarios, tiene un archivo con todos sus diarios. Está el archivo, pero como en todas las cosas que existen en Internet, es por un periodo nomás. Ya. No están, digamos, están guardados. Y para eso hay que entrar de otra manera, no sea la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional es la que resguarda toda la historia de Chile escrita a través de los diarios. Sí, yo creo que habría que hacer una investigación, una recopilación, Adolfo, de todo lo que se ha escrito, al menos desde la parte mía. Pero aquí hay una cosa interesante. La inteligencia artificial, si tú la investigas, no te entrega información de los diarios, pero sí te entrega información de un diario digital que se llama Edición Cero, que es iquiqueño. Y que pertenece a Angelina Roja, periodista. También periodista egresada de la Universidad del Norte de Antofagasta. Entonces, ahí cualquier persona que quiera investigar, certificar para su acervo personal respecto a temas como corredores bioceánicos, como la paradiplomacia, como todo el trabajo que ha hecho Jorge Soria, está en Edición Cero. Es cosa que pongan Jorge Soria, corredores bioceánicos, y aparece todo eso. Pero todavía no hay un libro. Nadie lo ha escrito aún. Tenemos una incipiencia. Es que lo que pasa que
¿Te acuerdas que cuando estábamos en las relaciones públicas hicimos un trabajo allá en la hemeroteca del diario Tarapacá, del museo? ¿Sí? Ya. Tenemos un capítulo que tiene que ver con la globalización, porque todo lo que se realizó desde Iquique estaba en el contexto de la globalización. Luego hay otro capítulo que se señala los primeros 10 años, que es justamente lo que extrajimos de los diarios Tarapacá, del 63 al 73. Cómo se estructura esta ciudad que al día de hoy, y a pesar de las posibilidades siempre ciertas de no darle la pasada, ha crecido. Y creció. Iquique creció. Porque si vemos el Iquique del año 1964, de la década del 60, de la década del 50, donde las calles eran de tierra, no había agua, no había nada, surge Jorge Soria y cambia el panorama de la ciudad. Entonces, ahí nosotros ya tenemos un capítulo 2 y 3, un capítulo 3 y tenemos un capítulo 4 que se llama Paradiplomacia en Imágenes. Es decir, fotografías del exalcalde con una cantidad enorme de autoridades, especialmente presidentes. Por eso se llama Paradiplomacia en Imágenes. Y por decirlo en buen chileno, un montón de autoridades al cual lo fue a hinchar. Claro. Porque era obsesivo el tema. Sí, y cuando no lo recibían, se quedaba sentado afuera, como ocurrió cuando don Ricardo Lagos no le dio la pasada en la moneda, ¿te acuerdas? Sí, pues yo lo viví con él, esa anécdota. Ahí está, se sentó afuera en la Sentado moneda. en la puerta de la moneda esperando que bajaran los otros dirigentes que fueron a reunirse con el ¿Te das cuenta? presidente Lagos. Y tratando de desvirtuar ese trabajo, en la región hacía el efecto contrario. Si tú te acuerdas, en una de las elecciones siguientes a cuando el señor Lagos lo dejó afuera, Jorge Soria ganó, sacó más votos que nadie en Iquique. Eso es lo que ha pasado. No les gusta a la gente que le vengan acá a mover un poquito los pollitos. Bueno, a propósito de Jorge Soria, aprovechar de hacerle llegar un saludo a él y a su familia. Sé que tuvo situaciones de salud bastante complicadas. No es menor, este año cumple 90. Sí, pues. El 1 de noviembre. El 1 de noviembre, sí que es una edad que es para respetar y también para recordar. Yo creo que aquí hay un trabajo importante. No sé, aquí queda lanzado la idea. Aquí tenemos varias universidades que tienen carreras relacionadas con ese tema, incluida la arquitectura, porque la arquitectura tiene que ver con el tema. Sociología, la pedagogía en historia. Claro. Incluso hay algunas carreras que podrían uno pensar que tienen que ver con todo este tema, como las carreras relacionadas con la minería. Sí, eso es lo que pasó con Soria. Se adelantó a las épocas, incluso se adelantó a los académicos, porque todo lo que él hizo es una praxis de lo que enseñan en teorías en las universidades. La teoría sociológica, la paradiplomacia, temas de arquitectura. Y ahora, sin ir más lejos, mira todo lo que ha demorado, las proyecciones o peticiones que se hacían a los gobiernos centrales. Ahora recién es posible que ya se concrete un proyecto de macrourbanización en Los Verdes para las soluciones habitacionales, que lo está llevando el municipio de Iquique. Pero también están las cortapisas. Es muy política toda la cuestión que surge acá, por lo tanto no dejan que se avance. Bueno, es un tema para conversar de largo, claro, pero quiero entrar un poco en tu persona. Tú no eres nacido en Iquique. Ah, no. ¿De dónde es oriundo? Yo nací en La Serena. Bonita ciudad. La Serena, sí. Estamos cerquita, pues ahí de Ovalle. Sí, pues. Pero yo no soy de Ovalle, soy de Antofagasta. Sí, sí. Tengo familia en Ovalle. Mi familia sí. está en Sí, Ovalle. Pues. sí, exactamente. Sí, pues. Oriundo de La Serena. Sí, pues. Hijos. Claro, yo tengo 3 hijos. Nietos. 1. Todavía no tiene. Iquiqueño. Pero todos los hijos nacieron. No. Todos son de allá. De La Serena. Porque yo llegué aquí el año 1993. Ya. El 93 estaba muy mala la cosa, por lo tanto me vine a trabajar a Iquique.
y me vine a trabajar a la Municipalidad de Iquique. O sea que, pero te quedaste a vivir en Iquique ahora, definitivamente. Imagínate, estoy hasta el día de hoy acá. ¿Y tienes algún terreno comprado en algún cementerio, no? Mira, porque uno no elige dónde nacer, pues. No. Pero elige dónde vivir y dónde morir. A veces. ¿Ah? A veces. Claro, porque ya hoy día quitarle espacio a los vivos para que entierren muertos, no sé, es que eso va con otros temas filosóficos. Ya. Eso es que hay hay cultos a las personalidades y yo creo que eso lleva a que queden enterrados. Ahora aparece el tema de la incineración. Uno no sabe. Por lo tanto, siempre está esperando pero tenés razón tú, uno tiene que prever todo eso. Claro. Bueno, Pedro, ¿Ya? Un gusto haber conversado. Igualmente. Ya tendremos oportunidad de hablar más sobre esto porque no se termina hoy día toda esta historia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Ya bueno, muchas gracias. Saludos a todos.